David Lozano, estudiante de música de la Universidad Abierta y a Distancia, y en esta hora estaré realizando lo que es la actividad del curso de teatro, la fase número 5, fase final. Primero, comenzando con el título de la historia, Un niño, un propósito. Había una vez, en un lugar muy lejano, un niño que se llamaba Erwin Bush. Ese niño vivía con sus padres. Vivían en una casa a lo lejos del pueblo, rodeados de naturaleza, de belleza, rodeados de creación, de animales, de muchísimas cosas. Y a ese niño le gustaba jugar mucho con todo eso. Él salía de su casa y jugaba y salía y disfrutaba de todo el ambiente que había. Hablaba con los animales, hablaba con las plantas, con los árboles, porque él disfrutaba, porque él pensaba y él sentía dentro de sí de que le podían entender. Ese niño tenía algo bastante especial dentro de él. En eso un día se acercó a su madre y se acostó en su regazo, colocó su cabeza encima de sus piernas y la miró hacia arriba mirando su rostro. Le dijo, mamá, ¿cuál es mi propósito? En eso la madre lo miró con cariño y le dijo, Dios te ha visto a ti desde que tú naciste. Él sabe cuál es el propósito de tu vida y Él te guiará para que puedas encontrar ese propósito. Esas palabras no se quedaron en vacío ni fueron en balde, sino que dentro de Erwin y dentro de su corazón se encendió una llama que lo incitó a poder buscar ese propósito. Un día Erwin salió usualmente como siempre lo hacía de su casa y a lo lejos miró a un hombre que iba pasando encima de un caballo, iba con un caballo y se acercó y mientras él más se acercaba visualizó desde lo lejos y miró que llevaba algo en la espalda. Entonces Erwin corrió y corrió y corrió porque usualmente eso no sucedía. Las personas siempre pasaban, pasaban, pero no había algo diferente que llamara la atención. Entonces Erwin al momento de acercarse le preguntó, ¿qué llevas en tu espalda? Entonces ese hombre le dijo, hola, mi nombre es Guillermo. Y le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Dijo, mi nombre es Erwin. Y el ansioso nuevamente le dijo, ¿qué llevas en tu espalda? Entonces inmediatamente él sostuvo ese objeto y le dijo, ese es un instrumento que yo he creado con mi espalda. Pero nadie lo quiere. ¿Te gustaría tenerlo a ti? Inmediatamente dentro de Erwin se encendió una llama, en la cual no pudo decir que no, sino que le tocó decir que sí. Y tomó este instrumento y le dijo, pero esto, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? En eso Guillermo se quedó pensando porque no había pensado en un nombre en esa creación que él había hecho. Pero le preguntó a Erwin, ¿qué nombre le colocamos? Entonces Erwin se llenó de entusiasmo y le dijo, guitarra, llamémoslo guitarra. Tu nombre comienza con Guillermo y se me viene a la mente las ramas de los árboles. Las ramas, Guillermo, ra. Guitarra, ra. Entonces vamos a llamarlo guitarra. Entonces le dio su instrumento y se fue Guillermo y quedó Erwin con esto. Inmediatamente Erwin la sostuvo con sus manos y miró y la tocó, pero no supo cómo hacerlo. Inmediatamente una voz le dijo, Erwin, quiero que seas mi adorador. Inmediatamente una llama se encendió dentro de él y corrió hacia donde su mamá y le dijo a la mamá, entonces la mamá con entusiasmo le dijo, Erwin, Dios te ha hablado a ti, Dios te va a mostrar tu propósito. Al transcurrir el tiempo, Erwin comenzó a practicar y a practicar y a practicar, aunque no había nadie que le enseñara. Él estaba confiado de que Dios, el Creador, lo iba a ayudar para poder realizar ese propósito. Entonces inmediatamente él siguió practicando, pasaron los días, los meses, los años y él siguió practicando, practicando, hasta que pudo aprender. Él salía hacia lugares lejanos fuera de su casa, iba hacia el pueblo, cantaba y tocaba este instrumento, tocaba la guitarra y la tocaba para las personas. Y no solamente impactaba con su música, sino que impactaba con las palabras y con la música, con la letra de cada verso que él cantaba. Sucedió que al transcurrir dificultades, problemas, Erwin se fue alejando. Se fue alejando, se fue alejando por distracciones, distracciones de la adolescencia, distracciones de la juventud. Se comenzó a alejar, pero en eso Dios no se olvidó de él. Un día él estando acostado, soñó que nuevamente tocaba su guitarra, porque la había dejado. En eso se levantó apresuradamente porque sintió que su corazón latió con mucha fuerza. En eso se paró y se sentó encima del borde de su cama y volvió a mirar hacia la parte derecha y miró que allá estaba su guitarra en una esquina, como esperando que alguien la tocara. En eso, escuchó nuevamente la voz que le había hablado de niño y le dijo, Erwin, dame tu corazón y cumpliré mi propósito en ti. En eso dentro de él sintió y pensó que no era por la fuerza que él había dedicado a tocar ese instrumento, no era por las cosas que él había intentado hacer para descubrir, no era por él, sino que era con la ayuda de Dios que iba a poder lograr culminar lo que había comenzado y iba a poder realizar ese propósito. Inmediatamente tomó su guitarra y tocó. Inmediatamente una de las primeras palabras que salió es que comenzó a entonar, a entonar, y dijo, los anaqueles guardan secretos de vida. Inmediatamente nuevamente se encendió la llama de él, y siguió y avanzó y se levantó, y fue hasta los lugares que había dejado abandonado, y comenzó a tocar, a tocar y a tocar. Y en eso él sintió de que ya no tocaba por la fuerza de él, sino que tocaba con la fuerza que Dios le estaba dando. En eso, un día, volviendo a su casa, tomó su guitarra y entonó un cántico que decía, respiro y pienso mucho en ti cada mañana. En eso él sintió que le dedicó eso a Dios y él entendió que el propósito de él ya no lo estaba buscando, sino que lo estaba cumpliendo. Y que a la par de que él cumplía su propósito y ya lo había cumplido, ayudaba a que otras personas lo cumplieran también a través de los cánticos y las letras de las canciones que Dios le permitía. En eso
ya para recapacitar. Y la reflexión es que todos nosotros tenemos muchísimos propósitos. En mi caso, en la universidad estoy estudiando música. Hay otros compañeros en esta universidad que también están estudiando diferentes áreas, medicina, agricultura, tecnología, ingeniería, doctorado, maestrías y muchísimas cosas. Pero muchas veces nos metemos pensando que es por nuestra fuerza, pero no es así, sino que es por la fuerza que Dios nos da. Y cuando probamos la fuerza que Dios nos da, entendemos que podemos lograr las cosas de una mejor manera, no como lo hizo Erwin, metiéndole todo lo que él tenía y quemándose a la primera, sino que yendo poco a poco, paso a paso, con la ayuda y con la fuerza que Dios le daba, y logró lo que él quería. Y ayudó a otras personas también para que lo lograran.